magistrado del Tribunal Constitucional, César Ochoa, para conversar de esta deliberación que se ha hecho a través de un auto del Tribunal Constitucional, pero bueno, él nos explicará mejor. Buenas noches, magistrado. Buenas noches, Paola, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta es, usted y el magistrado Manuel Monteagudo se enteraron por redes sociales de lo que había salido, de que se pedía la liberación de Alberto Fujimori. ¿Así funciona el Tribunal Constitucional? En este último auto que hemos conocido el día de ayer, que es un tipo de resolución de trámite, es decir, no es una sentencia de fondo de una controversia, efectivamente, como todos sabemos, ordena la liberación, la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Sí tomé conocimiento efectivamente a través de los medios de comunicación y a través del WhatsApp, por una periodista que me preguntó qué era esto, qué significaba esto. Entonces confirmé, ¿no?, con otra fuente que era real, ¿no?, que efectivamente se había emitido este auto con el voto de 3 magistrados y un voto singular del magistrado Helder Domínguez, que no adhirió a la posición de los 3 magistrados. ¿Es normal que usted se entere de las decisiones de un colegiado por WhatsApp? Bueno, y ya sobre hechos consumados, ¿no? Bueno, en realidad es inusual, para hacer un término diplomático. En el tiempo que estoy en el Tribunal Constitucional, desde mayo de 2022, no ha habido ningún antecedente al respecto. El reglamento normativo del Tribunal Constitucional establece el quórum de las sesiones en el artículo 10, que es de 5 miembros. Se sesiona con una agenda que es conocida, los puntos de la agenda, ¿no? Y si, por ejemplo, se estimase que solamente debían votar los 4 magistrados que habían votado en el otro auto en un sentido y nosotros 2, los que habíamos votado en sentido contrario, voto singular, no debíamos participar. Por ejemplo, cuando se aclara una sentencia, no participan los que no han votado con la mayoría, se han hecho votos singulares. Se consideraba esto, en todo caso se da cuenta pues en la sesión y votan pues los 4 magistrados. Pero la sesión es pública, se conoce la agenda y se instala con el quórum que exige el reglamento normativo del Tribunal Constitucional. Eso es lo que he aclarado esta mañana, porque efectivamente, ni siquiera por cortesía, mi amigo el presidente del Tribunal Constitucional me informó que iban a tomar esa decisión, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los alcances legales? Porque usted ha utilizado un término muy sutil, es decir, esto es inusual. O sea, ha sucedido a raíz de este tema cosas que no suceden generalmente en el Tribunal Constitucional. Es inusual porque... O sea, ¿no se ha cumplido el debido proceso en evaluar este tipo de casos? Mire, es inusual y le escuchaba al presidente Morales decir de que es una práctica. Bueno, en el tiempo que estamos no ha habido esa práctica, no sé a qué se refiere, pero sobre la práctica hay la norma. Porque las prácticas son a falta de norma. Y ahí el reglamento normativo es claro. Las sesiones se convocan con una agenda, con la debida anticipación, ahí están los puntos de agenda. El quórum es de 5 miembros, es decir, si van 4 no hay sesión. Y ahí, si se consideraba, ya tratando el punto de agenda, que debían votar en este nuevo auto solamente los 4 que habían votado en un sentido en el auto anterior, entonces ahí se procede a esa votación con los 4. Pero lo que sí es nuevo es un hiperactivismo judicial del presidente Morales, ¿no? Una celeridad extraordinaria es lo que ocurrió el día de ayer. Y con eso yo no falto a la verdad. ¿Qué respuesta les ha dado a ese hiperactivismo judicial, los que los hayan dejado de lado en esta decisión, a usted y a Manuel Monteagudo? Bueno, no han dado una explicación. En la mañana sí debo reconocer que la magistrada vicepresidenta Luz Pacheco, que ha votado con los otros 2 magistrados, nos manifestó que no habían querido actuar a espaldas nuestras, que no era una cosa secreta y que no era esa su intención. Bueno,
realmente contradictorio, ¿no? Yo le agradezco sus palabras, pero es pues, realmente contradictorio, ¿no? Claro, esa manifestación. Con la mano se borra con el codo, en otras palabras. Claro, yo sí admito que ella se ha acercado a querer dar una explicación, ¿no? Entonces, eso como gesto, pues no había otro gesto de otras personas. Ahora, en esto se evalúa dos aspectos, el fondo y la forma. La forma lo ha explicado usted en el sentido de cómo es que se ha dado así a rajatabla esta medida. Pero la forma, ¿cuál es su opinión ya en un alcance legal, constitucional, respecto a la posición que ha dado a conocer la Corte Interamericana frente a lo que ha señalado el Tribunal Constitucional y lo que finalmente ha terminado de aclarar, deslindar propiamente el Tribunal Constitucional ante la Corte Interamericana? Esos alcances, por favor. Bueno, la forma en el derecho, como saben todos los abogados, es fundamental, ¿no? Como decía el gran maestro Jering, la forma es amiga de la justicia y enemiga de la arbitrariedad, ¿no? Con eso es concluyente, ¿no?, la definición de la importancia de la forma en el derecho. Bueno, como les he manifestado, la forma está en el reglamento normativo del Tribunal Constitucional. El quórum de 5 miembros para iniciar una sesión y para tratar una agenda. Que hay una práctica de agenda secreta, no comunicada a los demás magistrados, extraordinaria y célere, no conozco esa práctica. Se ha usado aquí la política de hechos consumados, ¿no? Ya lo hicimos, te empujamos, ya estamos y ya lo logramos. Pero, digamos, ¿qué garantiza que se ha hecho en el caso Fujimori, que en otros contextos y en próximos días o meses se junten 3 o 4 a espaldas de ustedes dos y, no sé, decidan levantarse un tratado limítrofe, decidan cerrar una carretera? O sea, estamos hablando de que se ha abierto aquí una puerta que es muy peligrosa para la jurisprudencia peruana. Definitivamente por eso he salido a declarar a los medios, no para confrontar a mis colegas, ¿no?, del colegiado, sino ante la insistencia de los medios de comunicación que me comentaban que el presidente Morales no contestaba el teléfono. Entonces decidí pues declarar para explicar que lo había tomado conocimiento a través de los medios de comunicación, ¿no? Y evidentemente esto marca un deslinde para que en el futuro, esperemos, no se repitan estas situaciones. Me he visto obligado a hacerlo por ellos, ¿no? Claro, y justamente esta figura a nivel social hace ver que todo el Tribunal Constitucional avala lo que ya todo el Perú sabe respecto a la condición del señor Alberto Fujimori. Bueno, eso es inexacto, ¿no? Son los 3 magistrados, porque el cuarto, Helder Domínguez, votó en contra, en voto singular, en el llamado auto que hemos conocido el día de ayer, ¿no? Y 2 magistrados, Manuel Monteagudo y yo, hemos suscrito votos singulares en el anterior auto, ¿no?, que ordenaba derivar el expediente al juez de ejecución en Ica. Ahí no encontramos un sustento, una motivación en ese auto. Ustedes lean si ese auto en el texto dice en alguna parte que se ordene al INPE a liberar al expresidente Fujimori, que se cumpla lo ejecutoriado, y por qué razones hay que apartarse de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No aparece. Ni en la parte de la motivación, que debe ser transparente, porque es un caso muy importante para la sociedad, no es cualquier caso, pero en todos los casos se exige motivación, es un requisito, no solamente para las partes de un proceso, sino para la sociedad en su conjunto, y no aparecía. Y luego hemos escuchado declaraciones de algunos magistrados en los medios tratando de explicar, ¿no?, su propio auto, como ustedes han visto. Pero basta comparar el texto del auto con lo que declararon después en los medios. Entonces, en esas circunstancias yo no podía suscribir ese auto y emití un voto singular. ¿Y cuál es la diferencia de no haberle dicho a usted, a Manuel Monteagudo, pero sí a decirle a Helder Domínguez? O sea, ¿por qué él no había dicho nada del tema? Es que en el otro auto
votan los 4 a favor de derivar el expediente al juez de ejecución. Ahí sí vota Helder Domínguez. Pero en el segundo auto, que hemos conocido el día de ayer, votan 3 a favor de la excarcelación del presidente Fujimori y Helder Domínguez formula voto singular. O sea que se les voltea, digamos. Bueno, yo ya no quiero calificar eso, pero efectivamente se aparta. Lo estoy calificando yo, claro. Se aparta la decisión de los 3 magistrados porque él considera que ese tema debe derivarse al juez de ejecución. Ahora, ya yendo un poco más a un alcance internacional, y le comentaba hace un instante respecto a la posición que ha dado a conocer la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta actitud está tomada como un desafío hacia la Corte Interamericana por parte del gobierno, por parte del Tribunal Constitucional, frente a lo que ya todo el Perú conoce. Bueno, es cierto que las decisiones de la Corte Interamericana pueden ser cuestionadas, criticadas. No solamente ocurre en el Perú, ocurre en otros países de la región. Ha habido casos en los cuales ha habido contradicciones entre decisiones de la Corte Suprema de algún país o de algunos países de la región con decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, cuando se dice que se afecta a la cosa juzgada, ha habido casos en Argentina, por ejemplo. Es decir, tampoco es que la Corte Interamericana esté libre de críticas, pero estamos pues dentro de ese sistema. Entonces, dentro de ese sistema, salvo que queramos romper el tablero, patear el tablero, como se dice coloquialmente, debemos acatar esas resoluciones. Además, lo prevé expresamente no solo la Constitución, cuarta disposición transitoria final, que establece que los derechos y libertades que la Constitución consagra se interpretan a la luz de los tratados de derechos humanos. Tenemos la propia Convención Americana de Derechos Humanos y el Código Procesal Constitucional, que en su título preliminar, que inspira conjunto de la norma, señala en el artículo 8 que son de obligatorio cumplimiento en los procesos constitucionales las resoluciones que emiten los organismos supranacionales de derechos humanos. Es decir, el propio legislador ha incorporado esto. Ya no hay ninguna discusión acá sobre control de convencionalidad, que puede ser muy interesante para los juristas, si hay o no hay control de convencionalidad. Es un control de un bloque de constitucionalidad que está en la Constitución, en los tratados de derechos humanos, y está expresamente indicado, así declarado, en el artículo 8 del título preliminar del nuevo código, así le llaman, textualmente es el título Nuevo Código Procesal Constitucional. Entonces, ¿eso significa de que el Perú ha desacatado la disposición internacional? ¿Cuál sería el término legal? Hablemos del Estado peruano. Había un mandato en una resolución del 7 de abril de 2022 en el marco de la supervisión de la sentencia del caso Barrios Altos y La Cantuta, que ordenaba al Estado peruano, como parte de ese tratado internacional, como Estado parte, a abstenerse a implementar la sentencia que declaró fundado el habeas corpus en favor del presidente Alberto Fujimori con relación al indulto, y que fue emitida por el pleno anterior. El pleno anterior respetó en realidad esa decisión, porque se abstuvo de impulsar su ejecución. Ahí quedó, como se dice coloquialmente, en el freezer, el expediente, ¿no? Pero aquí se reactivó. Y ahora, efectivamente, se ha reactivado, y ahí mi discrepancia, porque yo sostuve en el Pleno, y esto no es ninguna infidencia, ¿no?, que si existía un statu quo, ¿no?, que se estaba cumpliendo esa sentencia, que tal como lo había manifestado el Procurador Supranacional, y que los anteriores magistrados nos habían dejado esa situación, ¿cuál era el objeto de nosotros alterar ese statu quo? Es decir, más allá del tema jurídico, el tema práctico, ¿cuál era la necesidad de hacer eso? Y ahí llegó el hiperactivismo judicial y todo lo que ha venido después. Pero lo que no se está pensando en este tema son las consecuencias. Porque aquí, digamos, cuando uno desacata un fallo de la Corte Interamericana, que es un tratado firmado entre gobiernos, vienen las sanciones. Y las sanciones no son a las personas, sino es al Estado peruano, que va a tener que pagar unas multas millonarias
en base a incumplir las normas, que es básicamente, digamos, es el ABC para no vivir en la barbarie, doctor. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es increíble que un tribunal, el máximo tribunal peruano, haya hecho esto. Bueno, yo respondo por mis votos. Cuando uno discrepa, es disidente, marca su posición con un voto singular. A mí me trajeron ese proyecto de auto, es un decir que me lo trajeron en el pleno, como debe ser, pues, ¿no es cierto? Claro. Como les digo, en una sesión de pleno se presentó esta ponencia y yo marqué distancia, porque no estaba motivada, no era claro que eso se disponía al juez de ejecución y no se pronunciaba diciendo en todo caso desacatamos pues la resolución de la Corte Interamericana por A, B, C razones. Que se puede criticar esa sentencia de la Corte. Toda la sentencia no es porque la Corte Interamericana sea infalible, no hay tal cosa, ¿no? Por ejemplo, yo en mi voto he señalado que sí, en la parte final, sí podría ser viable un indulto humanitario al señor Alberto Fujimori de acuerdo al procedimiento arreglado de gracias presidenciales, ¿no? Porque tampoco iba yo a estar en contra y no pronunciarme también sobre la situación del señor Alberto Fujimori, pero en el auto no dicen nada. Es un auto que lo que dispone es remitir el expediente al juez de ejecución de ICA y el juez de ejecución de ICA realmente les enmendó la plana a la mayoría del Tribunal Constitucional. O sea, en otras palabras, dijo, estén ustedes, decidan. Ustedes deben pronunciarse sobre la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 7 de abril del 2022, si sigue vigente o no. Eso es lo que dijo el juez de ejecución. Sí, y esta situación ahora ha generado justamente, decía Paola, un precedente. Porque lo que ha pasado con Alberto Fujimori podría pasar más adelante con cualquier otro ciudadano peruano que esté en la misma condición. Bueno, no tanto directamente como el caso de Alberto Fujimori, pero genera un precedente para decir, en cualquier momento el Tribunal Constitucional podría o no tener una respuesta diferente a lo que una institución mayor, como es en este caso la Corte Interamericana, pueda señalar. Bueno, en realidad esperemos que no sea un precedente para otros casos. Yo por lo menos, si fuera así, marcaré mi voto singular, ¿no? Porque yo creo que estamos dentro del sistema internacional de protección de derechos humanos que tiene como órgano rector la Corte Interamericana y podemos discrepar. Incluso puede haber conflicto de jurisprudencias, ¿no? Respecto al tema del indulto humanitario. Porque se podría cuestionar, bueno, pero ¿por qué el indulto humanitario lo va a regular ABC, la Corte Interamericana? Podría haber una jurisprudencia peruana que reconozca el indulto humanitario. Y en caso de conflicto de jurisprudencias, por ejemplo, hay un principio pro homine. Pero eso es una especulación teórica, ¿no? Claro, que además, les digo yo, que les menciono. Entonces, no es que estaba cerrada la posibilidad de un indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, y lo cual obligaba a verificar sus condiciones de salud, su edad, no sé, que tenemos claro, ¿no? ¿Cuál es? Claro. Y seguir esa vía. Claro, pero Aquí se ha preferido, se ha optado por esta vía que está generando tanta controversia, lamentablemente, claro, ¿no? pero además para el mismo presidente Fujimori, o sea, lo utilizan como una especie de, ¿no? Cuando hay problemas hay que sacar y poner el tema y cambiar el tema principal. La semana pasada fue una discusión en la cual ustedes participaron, usted con su voto singular, Manuel Monteagudo hizo un informe de 35 páginas y todo estaba, digamos, en la medida de que uno está conversando y está viendo lo que pasa. Sucede la Operación Valquiria y yo creo, usted no tiene por qué decirlo, pero yo sí, como periodista y como parte de todo lo que estamos investigando en estos días tan movidos, que el apuro, digamos, desgraciadamente para 3 magistrados del Tribunal Constitucional ha sido el tema de hacerlo ya al apurete y, digamos, y ya sobre eso ya no pedís, como dice el dicho, desgraciadamente no pides perdón, no pides permiso, sino perdón. Y eso es lo que yo creo que ha roto algo
que no teníamos en el Tribunal Constitucional. Hoy día escuchamos al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales. Miren lo que dijo hoy día. Lo escuchamos y luego comentamos. Ha firmado sus documentos, el oficio, todo eso ya lo tienen en el INPE. Incluso creo que ya me han informado que ya han registrado todo. O sea, está para que del INPE manden la comunicación al penal de Barbadillo y ya se cumpla la orden. Eso le han informado hace minutos. Hace minutos. Y ya está todo. Para usted. O sea, ya les dieron el visto bueno en el INPE. Bueno, en el INPE ya tienen que comunicar al penal. O sea, por el amor de Dios, ¿qué más quieren que hagamos? Ya no sé qué cosa se puede hacer. El tribunal ha firmado sus documentos, el oficio, todo eso ya lo tienen en el INPE. Incluso creo que ya me han informado. ¿Esos son los alcances? ¿Así actúa un tribuno en este país? Bueno, yo no podría decir si hay un manual de cómo actúa un tribuno, pero yo la verdad que tengo un estilo diferente, con el respeto a mi amigo el doctor Morales. Me reviento un poquito la pregunta. ¿Está dentro del marco de sus funciones de un tribuno hacer lo que ha señalado el presidente? Bueno, esa invocación al INPE sí me parece, como les digo, dentro de esta celeridad inusual, ¿no? Bastante peculiar. Hiperactivismo judicial. Yo sí le he llamado de hiperactivismo judicial y celeridad inusual. Bueno, y esta situación en realidad va a generar bastante crítica, opiniones por todos los ángulos respecto a cómo se desarrollan las acciones dentro del Tribunal Constitucional. Por eso le decía, doctor, esto está generando un precedente en todas las aristas. Le hablamos desde una perspectiva periodística, porque nosotros escuchamos a varios constitucionalistas, varios también especialistas en el tema legal, que definitivamente tienen sus propias opiniones. Una de las preguntas que quisiera hacerle es, digamos, se ha roto, digamos, se ha roto una relación de confianza. Eso es lo que creo que, si ustedes se enteran por WhatsApp de lo que está pasando. ¿Cómo se va? ¿Van a hacer, ustedes han pedido explicaciones? ¿Va a haber algún tipo de pleno? Ahora sí, un pleno donde les cuenten lo que ha pasado. Porque estamos hablando de que el Congreso ya ha abierto ha pedido Susel Paredes investigar a los 3 magistrados que firmaron sobre este auto, y su conducta va a ser, digamos, evaluada por otras organizaciones. ¿Han pedido algún tipo de pleno para conversar de lo que pasó? Bueno, personalmente yo no le he solicitado. Entiendo que el magistrado Monteagudo ha presentado una comunicación pidiendo explicaciones sobre lo ocurrido. Pero no sé qué le habrá respondido el presidente Morales. Esa es la situación sobre los hechos consumados, ¿no? Que ya no se pueden cambiar, ¿no? O sea, nada de esto se puede cambiar. Bueno, tenemos ya esa decisión a través del auto, ¿no? Evidentemente las partes afectadas podrán plantear, pues, nulidades si así lo consideran, pero yo no tengo por qué hacer sugerencias o recomendaciones sobre lo que pueden hacer, porque eso no me compete. Claro, y digamos, lo que a mí digamos, una de las cosas que me quedó después de entrevistar a Manuel Monteagudo es que durante varias de las discusiones que tenían que ver con el tema Fujimori, pensar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todas las sentencias quedó de lado. O sea, tú quitas un tema tan como un tratado y no vas en esa discusión. Que ese fue, digamos, para él lo que lo impulsó a hacer el documento. Es que él es internacionalista, especialista en derecho internacional, y por eso se ha sentido más motivado de pronunciarse con un extenso documento, ¿no? Entiendo que esa ha sido la razón. ¿Por qué? Pero usted, ¿qué opina cuando dicen, no, la Corte no entra en esta discusión, cuando se quita algo directamente sin... Bueno, ¿quién lo ha dicho? ¿Me podría citar? Que la Corte, ¿se refiere usted a los magistrados? Claro. Que hacían declarar, bueno, no he escuchado esas declaraciones, ¿no? En el sentido de que ponen al margen a la Corte Interamericana con esos términos, pero en los hechos es así, ¿no? Sí. Definitivamente. Por sus obras los conoceréis, ¿no? Yo ya los juristas creo que ellos deben opinar sobre el auto, deben hacer la crítica
jurídica, porque ya no me correspondería a mí, ya hice mi voto singular, ya les he comentado que me he enterado, ¿no? Se enteró por WhatsApp. Por WhatsApp, y que no había la cortesía de mi amigo Morales, el doctor Morales, de siquiera decirme, bueno, ya, vamos a liberar al expresidente. No. Si esto pasa en el tribunal... Entonces, yo qué más les puedo decir ante hechos consumados, sino de señalar que yo formulé mi voto singular, que yo no estoy en contra de la posibilidad de un indulto humanitario conforme a derecho al señor Alberto Fujimori, al contrario, lo he dicho en mi voto singular, y que me he enterado de la forma que les he explicado, y como lo dije esta mañana en radioprogramas, cómo ha ocurrido. Y ahora en Nativa, ¿qué le diría usted a los estudiantes de Derecho que están viendo todo lo que está sucediendo esta semana y que están estudiando Derecho y que les enseñan a seguir la norma, a escuchar, a conocer Derecho Internacional Público y están viendo esto como, digamos, lo que no se debe hacer? ¿Qué les diría a los estudiantes de Derecho, doctor Ochoa? Bueno, que estudien fuertemente Derecho para defender la justicia, los principios constitucionales y los valores constitucionales. Y entiendan que la decisión de un juez constitucional y de cualquier juez es motivar razonadamente sus decisiones y seguir y respetar el debido proceso. Si no se respeta el debido proceso desde el Tribunal Constitucional en la forma, en la convocatoria, ¿qué más podría pasar más adelante? Bueno, ya no me pregunte tanto, no le puedo... Yo espero que no pase una situación más seria, ¿no? El magistrado, sí. El magistrado César Ochoa estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista.